Y, y bueno, que es una herramienta pues fundamentalmente para probar aplicaciones que se comunican con Kubernetes. Prácticamente pues es para levantar diferentes escenarios de prueba de clusters en tu máquina utilizando contenedores. Ahora lo vamos a ver. Este es un poquillo el guión. Eh, bueno, primero una pequeña intro por si alguien, pues, Kubernetes solo le suena un poco y demás, pues intentar explicar un poquillo más en qué consiste para que se entienda bien qué es lo que hace Kine. Y luego, pues, lo que voy a contar, eh, un despliegue hecho en el clúster, en Kubernetes, usando Kine en mi máquina, y algunos truquillos que nosotros nos hemos ingeniado durante este periodo trabajando con esta herramienta, que no son tan fáciles de contar en la documentación, vamos, no están documentados, son trucos que nosotros hemos descubierto y que hemos llegado a estas soluciones y que nos hubiera gustado mucho que alguien nos lo hubiera contado, ¿no? Y esa es un poquillo la idea de esto, contar un poco nuestra experiencia con la herramienta y pequeños consejillos que os puedan servir. Y luego al final, pues bueno, mencionar un par de herramientas que son bastante útiles, tanto para desplegar como para desarrollar sobre Kubernetes. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito la intro a Kubernetes. Bueno, ¿qué es fundamentalmente un clúster de Kubernetes? Un clúster de Kubernetes es un orquestador de contenedores. Lo que te permite es, a través de un control plane, de una API que él ofrece, te permite desplegar aplicaciones en una granja de servidores que él va controlando, ¿no? Entonces, cuando el ingeniero quiere hacer un despliegue, ¿no?, de alguna forma, a través de esa API, ¿no?, la herramienta kubectl, que seguro que a más de uno habrá trabajado con ella, pues, o otras, a través de la API, le pide al clúster desplegar una aplicación, una imagen de Docker y con cierta configuración del despliegue, ¿no? Pues lo que hace principalmente Kubernetes, en resumidas cuentas, es, vale, coge esa petición de todos los servidores que tiene, de todos los workers que tiene el clúster, elige el mejor candidato para recibirlo, mirando pues carga de trabajo que tenga cada uno. Eso le llega la petición a un demonio que está corriendo en cada miembro del clúster, que es un poco el que se comunica con este control plane. Recibe la petición ya un worker concreto, y este worker lo que hace es, dentro de la máquina, crea un contenedor ejecutando la aplicación y, bueno, y engancha un poco con el resto de despliegues que haya en el clúster. Pero fundamentalmente es eso. Por supuesto, esto luego tiene capas de complejidad increíbles por encima, pero a resumidas cuentas eso es lo que hace Kubernetes. Vale. Vale, los componentes que tiene entonces el clúster, ¿no? Y esto entronca un poco con lo que viene ahora Kine. Pues los workers son sencillos, es básicamente el servidor y el kubelet, que es el que engancha con el control, con el panel de control del clúster. Y el panel de control del clúster, pues son varios componentes. Aquí he pintado los principales, que son el API server, que es básicamente el input a la hora de hablar con el resto del clúster. El scheduler, que es el que hace esa elección del mejor nodo candidato para ser desplegado el container, el pod en realidad. Y luego, pues, Controller Manager, que, bueno, va asegurando un poco que los despliegues que tú le has pedido al clúster estén siempre activos. Y, por ejemplo, si se cae uno de los workers, pues el Controller Manager está vigilando eso para hacer otro despliegue llamando al scheduler a través del API Server. Y etcd no es más que la base de datos para almacenar la configuración de todo esto. Como decía, cada worker lo que tiene es un demonio de kubelet y que se encarga de ir creando pods, ¿vale? Un pod es la unidad mínima de despliegue en Kubernetes, que puede ser un contenedor o varios, más de uno, pero que van siempre juntos, ¿no? Siempre se despliegan a la vez. Eso es un pod. Es una especie de paquetito, ¿no?, de uno o más containers. Y en paralelo con kubelet, pues otra pieza que también corre en los workers es
que bueno, eso es más que nada un poco para implementar el networking con el resto de clúster y crear servicios y, en fin, las redes virtuales que crea Kubernetes dentro, ¿no? Pues como decía, este es el control plane y estos son los workers. Y dentro de cada worker, a través de Kubelet, que va manejándolo eso, va creando los pods, que son contenedores de Docker. Por eso está aquí el iconito de Docker para los pods, ¿vale? Entonces, vale, esto es Kubernetes, pero la charla no va de Kubernetes, no voy a contar Kubernetes, os voy a contar Kind. ¿Y por qué os he contado todo lo de antes? Porque Kind lo que te hace es crear todos estos componentes que hemos visto aquí dentro de contenedores Docker. No sé si alguno de vosotros habéis trabajado con Minikube o MicroKHS o demás. Bueno, son herramientas que al final tienen un poco el mismo objetivo, ¿no? Proveer un clúster de Kubernetes con el que puedas trabajar fácilmente en local o incluso en un servidor de integración continua. Pero a nosotros nos gusta Kine especialmente porque es que te permite levantar esta topología, exactamente, te permite levantar varios nodos y cada nodo corre dentro Kubelet con la versión de Kubernetes que tú le digas y es un clúster bastante real. Lo único es que en lugar de ser máquinas virtuales, cada host, cada servidor, en realidad es un contenedor de Docker, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Kine? Pues Kine lo que hace es el control plane y los workers, lo que hace es crear un contenedor por cada uno de los servidores que va a tener el clúster. Pues si quiero montar 3 workers, un clúster con 3 nodos, me va a levantar 3 contenedores y cada uno dentro va a empezar a arrancar el kubelet, kubeproxy y todo eso. Y para el control plane lo mismo, aquí solo he pintado uno, pero por ejemplo en un despliegue HA el control plane serían más de una instancia, ¿no? Mínimo 3. Pues podría levantar eso, podría simular eso con Kine, levantar 3 contenedores que hacen con la función de control plane y que hagan clustering entre sí junto con los workers. Esto es lo que hace Kine y ahora haré una mini demo de eso. Esto te da mucha flexibilidad a la hora de probar diferentes escenarios con Kubernetes, diferentes versiones de Kubernetes y es súper útil, una herramienta súper útil. ¿Qué pasa entonces con los contenedores, con los pods que ejecutamos dentro de cada worker? Porque antes yo dije, como ejemplo, que eso eran contenedores de Docker. No tienen por qué ser realmente Docker. Cualquier tecnología de contenedores, bueno, soportada por Kubernetes, vale. Bueno, pues Kine lo que utiliza para eso es Containerd. Containerd es el motor de ejecutar contenedores. De hecho, si no me equivoco, Docker usa Containerd internamente. Y así es como corren los containers que se despliegan dentro de cada worker virtual que hemos creado con Kine. Entonces, para tener un clúster de Kine es tan simple como instalar la herramienta y ejecutar este comando. Con este comando ya te levanta un contenedor que dentro contiene un único container que hace de control plane y hace también de worker, hace un poco de todo. Pero ese es el despliegue más súper básico que puedes hacer con Kine. Como digo, puedes simular diferentes topologías utilizando la herramienta. Vale, esto es de versiones anteriores de esta charla. Lo de apagar y encender, eso era porque en versiones anteriores de Kine estaba, tal como estaba hecho por diseño, eran para ser clústeres efímeros. Esto significa que si tú reiniciabas el clúster, no se comportaba realmente bien por tema de cómo virtualiza la red y demás. Pero eso ya no es, bueno, había una ISU abierta para trabajar en eso y los desarrolladores de esta herramienta pues trabajaron duro en ello y ahora esto sí que ya es posible otra vez. Yo la verdad que aún no he llegado a probarlo, pero se supone que si tú ahora arrancas tu máquina y reinicias el clúster y demás, lo puedes hacer sin ningún problema. Bueno, eso es un poco la introducción a Kine y ahora vamos a ver algunas cosillas de lo que decía de cosas que nosotros nos habíamos encontrado utilizando esta herramienta y que, bueno, que podrían venir bien
como truquillo. Vale. Por un lado, bueno, hacer un pequeño repaso de lo que es un despliegue típico en Kubernetes. Tienes un deployment que lo que va haciendo es controlando un número de réplicas de una determinada configuración de pod, con lo cual tienes n copias de un servicio, por si una se cae, pues sigue habiendo servicio. Luego se despliegan los servicios de Kubernetes, que es una especie, si queréis, como de balanceador entre todas estas réplicas, de forma que tu único entry point para llamar a este servicio que tienes aquí escalado con varias instancias es a través de la IP de este servicio. Y luego tienes otras aplicaciones que pueden llamar a este servicio. Y otras aplicaciones dentro del clúster, pues por lo general siguen un poco el mismo esquema. Es un deployment, hay varios pods con un servicio o no delante y tienen configurada pues la dirección de este servicio para llamar a esto, ¿no? Y luego lo típico, pues bueno, que en algún momento tu aplicación pues tendrá algún tipo de estado. Eso es importante en los despliegues de Kubernetes, un poco ser conscientes del estado de cómo se maneja el estado en tus aplicaciones, porque si tú vas a levantar varios y siendo efímeros, ¿no? De que en cualquier momento un pod puede ser destruido, pues hay que tener en cuenta que no pueden almacenar ningún estado en su sistema de ficheros o en memoria, tienen que utilizar algo externo para eso. Bueno, al final el caso habitual, ¿no? Es que haya algún tipo de base de datos con el que la aplicación se comunica, ¿no? Cada una de las copias que hay de la aplicación habla con esa base de datos y esto hace un poco de estado común para que la información que manejan estas piezas tenga sentido. Bueno, vale, hemos hecho un despliegue en el clúster. Tenemos despliegues ahí corriendo y hablando con una base de datos. ¿Cómo accedo a esos servicios que están ahí corriendo, no? Pues bueno, casi que yo diría estándar es utilizar el Ingress Controller. Ingress es una extensión sobre la API de Kubernetes que te permite pues hacer una especie de reverse proxy del tráfico que le llegan a estos componentes para discernir a partir de información en la petición, que suele ser o el path o la cabecera host, a partir de eso saber a qué servicio que está corriendo del clúster se lo tengo que llamar. Esto es de clúster típico de toda la vida, ¿no? En Kain, ¿en qué nos afecta a esto? Bueno, el Ingress Controller al final es un despliegue más dentro del clúster y yo de alguna forma desde fuera del clúster tengo que acceder a él, ¿no? Bueno, pues esto lo que te hace Kain es que el container donde tienes corriendo el nodo de Kubernetes virtual, expones el puerto 80 y configuras Ingress para que escuche también en el puerto 80 del host. Como el puerto 80, como el host es este container y tú has montado el container, el puerto 80 a tu máquina, al 80 de tu máquina, eso te permite acceder a través de localhost al Ingress y a través de Ingress al resto de servicios que tienes corriendo dentro. Y eso en la demo se va a ver mucho más fácil. Bueno, esto es relativamente sencillo porque yo, vale, mapeo puertos desde mi máquina, desde el Ingress al nodo de Kubernetes y del nodo de Kubernetes a mi máquina. Y en localhost 80, ahí tengo yo mi Ingress y ahí puedo llamar a las cosas. Eso es relativamente sencillo, pero lo que se convierte en bastante tricky, que a nosotros nos dio mucha guerra, era hacer lo contrario. Acceder a servicios que están corriendo en tu máquina, no necesariamente en un container ni nada, sino corriendo en, pues no sé, que has arrancado tú una aplicación con la que desarrollas y escuchas en un puerto y tú quieres que lo que has desplegado dentro de Kain, a ver cómo se habla con ese servicio que lo has puesto en modo de depuración para ver qué falla, ¿no? Bueno, pues eso a nosotros nos dio bastante guerra y sobre todo en versiones anteriores de tanto de Kain como del propio Docker para Mac en mi caso y para Windows en el caso de otro y en Linux sí que funcionaba, pero bueno, ahora os cuento al final cómo resolvimos esto. Vale, cuando tú tienes Kain corriendo en tu máquina, bueno, pues tú lo que tienes es un container de Docker que dentro tienen los pods
Y esto está conectado a una red virtual que Docker ha creado en tu máquina, que por defecto tiene esta IP, ¿no? Entonces, en Linux es sencillo. En Linux hay una IP aquí un poco mágica, la 172.17.0.1, que es la IP por defecto de la red bridge de Docker. Entonces, si tú le mandas peticiones aquí, eso se mapea con tu máquina, porque esta es la IP, la puerta por defecto de esta red virtual y que está asociada a tu máquina. Entonces, si tú tienes algo escuchando en 8080, si le mandas tráfico al 8080 de esta IP especial, pues le llega a tu máquina. Hasta ahí eso fácil. En Mac o en Windows es diferente porque, bueno, sabéis que los contenedores son una tecnología principalmente Linux, aunque ya otros sistemas se están también adaptando a eso. Pero si tú te instalas Docker en Mac o en Windows, en realidad lo que está pasando es que te está arrancando un kernel de Linux en una máquina virtual y Docker ejecuta encima de eso. Y luego pues hace ahí varias magia negra y demás, que monta una especie de VPN en tu máquina, con una IP también así que por defecto y tal. Y tú sigues teniendo esa misma IP 172.17.0.1, pero como utilizaba esta VPN así súper tricky, no podías acceder directamente a lo que tuvieras escuchando en ese puerto en tu máquina, fuera del clúster, ¿no? Tenías que utilizar la IP del VPN kit este que montaba. Entonces, era una IP que era diferente a esa IP mágica. ¿Qué es lo que te daba en Mac o en Windows? Pues te daba un DNS especial que Docker te da para resolver esa IP. Entonces, si tú pones esto en cualquier URL, eso te resuelve a tu máquina. Y esto está muy bien, pero en Linux eso no existe. Entonces, a veces gente trabaja con Linux, gente trabaja con Mac. Era un poco complicado tener a todos en el mismo mundo, ¿no? O sea, darle una configuración que pudiera servir para los dos. Era complicado. Había siempre decirle, sí, acuérdate que si tienes Linux, tienes que poner esto en lugar de tal. Eso al final nosotros lo resolvimos haciendo un despliegue especial en el clúster y era parte de la charla, pero ya no es parte de la charla nunca más porque ya sí que funciona así también en Mac y en Windows. Sí puedes ya utilizar esa IP para acceder a puertos que estén corriendo en el host. Con lo cual, pues bueno, el truquillo ese ya no tiene sentido, pero sí que sepáis pues, que esta IP es bastante útil cuando queráis configurar algo dentro del clúster para llamar a algo que corre fuera de Kine. En cuanto a persistencia, bueno, hay una cosa dentro de Kubernetes que son los persistent volume, que se montan en los pods, vale, en un clúster como un sistema de ficheros, ¿no? Y ya el pod escribe y lee de ahí. En un clúster de Kine, pues bueno, al final ese persistent volume no es más que una carpeta corriendo en el host. Y si tú quieres persistir esa información, pues también configurando adecuadamente el persistent volume, pues lo puedes hacer montar a una carpeta en el host. La experiencia nuestra con esto fue de que mejor intentar usar esto, evitar el uso de montar en carpetas en el host, simplemente porque lo hacía bastante más complicado. El tema de montar pods, ahora levanto el persistent volume montado en una carpeta en concreto. Al final nosotros decidimos de que, bueno, las aplicaciones no tenían por qué escribir en este sistema de ficheros y se adaptó un poco para no hacerlo. Ahora que Kine sí que te permite reiniciar varias veces, esto seguramente ya no sea tan problemático y pueda ser más fácil de usar. En general, como digo, cualquier cosa que se despliegue en el clúster hay que intentar que no dependa mucho del estado y de lo que escriba o lea del sistema de ficheros, a no ser que sea el cometido en sí de la aplicación. Yo creo que evitaría eso a la hora de diseñar una aplicación que se va a desplegar en Kubernetes. Y bueno, toca ya la demo. He soltado ahí todo este rollo. Creo que con la demo se va a ver mucho más sencillo. Y la idea es ver un poquito de todas estas cosas que he comentado, arrancando un clúster desde cero y
y una base de datos y una aplicación e intentar acceder a la aplicación desde mi navegador y todo eso. Ok, bueno, pues nada, nos vamos a ir a la pantalla negra, Command Line. Vale, mirad, tengo aquí esta carpeta que me he preparado para la demo. Y aquí lo que tengo son solo 4 archivitos. Por un lado tengo un Docker Compose, que lo único que contiene es la especificación de una base de datos. ¿Vale? Bueno, espera, antes de seguir, os quiero explicar un poco lo que voy a hacer para que se entienda bien un poco todo lo que voy a montar. ¿Vale? Bueno, lo que voy a hacer es, voy a levantar una base de datos en mi máquina, esto es mi ordenador, todo el tiempo. Y esto lo que voy a hacer simplemente, pues, porque es mucho más fácil, es levantarlo dentro de un container. Y este container lo manejo con Docker Compose. Voy a hacer que este container esté mapeando el 3306, que es el puerto de la base de datos, a mi localhost. ¿Vale? Entonces, esto va a representar cualquier aplicación que no corre dentro de Kubernetes ni nada, sino que es una aplicación que tengo arrancada en mi ordenador. En el caso de la base de datos, porque era normalmente lo que aprovechábamos entre Kain y cuando arrancábamos nuestra aplicación en desarrollo para depurar y cosas así, ¿no? Vale, lo que voy a hacer ahora, después de eso, es montar un clúster de Kubernetes utilizando Kain. Y esto va a ser otro container. ¿Vale? Y este va a estar controlado por Kain. Y para dentro de ese clúster voy a desplegar una aplicación de WordPress, ¿vale? Y la voy a conectar con la base de datos. ¿Cómo lo conecto a la base de datos? Pues en su configuración le pongo esa IP de 172.17.0.1. Pero para yo entrar en WordPress, lo que os conté antes, ¿no? Desde fuera, yo estoy aquí como persona humana, ¿no? Y quiero llamar a este servicio que está aquí adentro. Bueno, pues os decía que lo que se puede montar aquí es Ingress. El container de Kain está mapeado al 80 de mi máquina. Y yo lo que voy a hacer es, a través del navegador, acceder con HTTP, ¿no? Dos puntos barra barra y un dominio, que en este caso pues va a ser WordPress. Mira, una fuente más pequeña. WordPress.fuf.me. ¿Y por qué eso? Porque esto es un DNS especial que es público, que todo lo que sea .fuf.me, esto te lo va a resolver a 127.0.0.1, que es localhost, ¿no? Como muchos saben. Esto es un servicio que está ahí público que es bastante útil. Y este es otro de los truquillos que nosotros encontramos. Como decía, Ingress es un reverse proxy de la aplicación que tengo en WordPress. ¿Y cómo sabe el clúster? Porque yo aquí puedo tener varios despliegues dentro. ¿Cómo sabe el clúster que si yo le estoy mandando tráfico a wp.fuf.me, tiene que ir a WordPress y no a cualquiera de las otras cosas que hay en el clúster? Pues porque Ingress precisamente hace eso. Ingress lee esta cabecera y
y lo asocia a uno de los servicios en su configuración. Entonces, él tiene puesto que aquí, en algún punto, que WordPress.fuf.me es el servicio de WordPress. ¿Vale? Pregunta por aquí y él es capaz de enviárselo aquí. Ingress, por otro lado, él puede estar hablando con otros servicios, ¿vale? No solo para WordPress. Y eso es lo que voy a montar, a ver si sale. Bueno, esto no es más que levantar la base de datos, ¿vale? Esta parte de aquí, dentro de un container con Docker Compose y que escuche en el 3306 de mi localhost, ¿vale? Entonces, hago aquí un Docker Compose app -d para que esté corriendo ahí en background. Bueno, no lo he hecho antes, pero si hago un Docker PS, aquí lo único que tengo corriendo es MySQL, que lo acabo de arrancar. Y como veis, cualquier cosa 0036 de mi máquina viene al 3306 de este contenedor. Pues ahora lo que voy a hacer es levantar este clúster entero de Kine, un clúster de Kubernetes. Pues para eso voy a hacer Kine create cluster, pero le voy a pasar una configuración especial para hacer esto de aquí, el mapeo de 80-80. Que eso lo podemos ver aquí en esta config. ¿Vale? Sí, aquí es como nosotros especificamos la topología del clúster. Yo aquí puedo levantar cuantos nodos quiera ahora y le especifico el rol, si es control plane o si es worker. Y así puedo levantar todos los nodos que yo quiera y puedo customizar algunas partes de su configuración. En este caso, pues voy a levantar un despliegue sencillo con un único nodo y haciendo ese mapeo de los puertos 8080, ¿no? Entonces hago Kine create cluster y le paso esa config, cluster.yaml. Bueno, aquí ¿qué está haciendo Kine? Se está descargando una imagen de Docker que contiene toda la parafernalia esta de control plane y demás, todo este rollo, todo eso viene dentro de esta imagen que se está descargando y va a levantar los nodos y los va a conectar todos entre sí. Esto tarda como, no sé, un minutillo así, no tarda mucho. Y lo que voy a hacer mientras tanto es, vamos a darle un repasillo a la configuración de WordPress que vamos a desplegar en el clúster. Vale, aquí tenemos el despliegue de WordPress. Pues bueno, esto es información de Kubernetes, pero lo más importante aquí es, fijaos en esto, que es esa IP mágica que os comentaba. ¿Vale? Esta IP se va a asociar, va a apuntar a mi máquina host. Por eso puedo poner aquí el 3306. Tengo el servicio que puse antes, pero bueno, eso ya es un poco cosas típicas de Kubernetes, que tampoco hay que meterse ahí. Lo que sí es importante es el recurso de ingress que voy a crear. Le estoy diciendo que wordpress.fuf.me apunte al servicio WordPress, que ese servicio, bueno, está en el 80. ¿Okay? Esto es lo importante. Para eso, antes de poder hacer eso, aquí está el clúster todavía levantando, antes de poder hacer eso, tengo que haber desplegado el controller de Ingress para poder utilizar Ingress, porque recordad que es una extensión sobre Kubernetes. Kubernetes por defecto no tiene esa funcionalidad. Mira, esto ya ha terminado. Y aquí me ha dicho que nada, que he levantado los nodos y no sé qué, y además automáticamente ya me ha configurado kubectl para utilizar este clúster. Es decir, si yo ahora hago kubectl y get nodes, pues aquí me dice que tengo un nodo, un único nodo, que es el control plane y que está ready, que está listo para recibir tráfico. ¿Okay?
Pues nada, voy a hacer un despliegue ahí. Como decía, voy a desplegar primero Ingress, ¿vale? Bueno, pues Ingress lo tengo puesto con Helm porque Helm simplifica mucho la vida a la hora de hacer despliegues en el clúster. O sea, fijaos, comparad esto que tengo aquí de Ingress con la configuración de WordPress. Esto es la de WordPress es configuración en crudo de Kubernetes. Le tengo que pasar un montón de información. ¿Okay? Helm te simplifica eso utilizando plantillas de forma que tú solo especificas los valores que realmente son importantes para ti. ¿Vale? Y aquí con este valor es como le digo que se conecte al host, que haga este enganche del 8080 hacia afuera del container. ¿Vale? Vale, pues voy a desplegar eso no lo hago con kubectl porque quiero usar Helm y lo que hago es utilizo Helmfile. Y esto me está haciendo ya mi primer despliegue dentro de este clúster de Kind que acabo de crear. Esto es todo lo que está metiendo. ¿Veis? Fijaos esta configuración que es bastante compleja de Kubernetes y yo en lo que tengo aquí en mi config de Helm es bastante sencilla. ¿Vale? Esa es una de las cosas que quiero enseñar luego. Y vale, acabo de hacer este apply de esta config. Vamos a ver qué ha pasado. Si yo hago aquí creo que era external ingress quizás, no, nginx ingress creo que era. Nginx ingress y hago un get pods. Pues aquí me está arrancando un par de pods de ingress. Y también, como yo, ¿vale? Ya está listo. Como yo ahora había montado esto así, que el 8080 se mapea el 80 se mapea a mi host, puedo hacer esto, puedo hacer curl a localhost y esta respuesta que se ve aquí de default backend, he subido un poco la fuente quizás, ¿no? A ver si no lo rompo, vale. Esta es la respuesta de Ingress. Ingress que está diciendo que para localhost él no sabe a dónde ir. Bueno, pues voy a desplegar WordPress ahí dentro. Vimos la configuración de antes, esa no está con Helm ni con nada, entonces esa directamente le hago un apply -f y la config de WordPress. ¿Ves? El típico kubectl. Apply. Me acaba de hacer estos despliegues. Si hago ahora un get pods, está arrancando el pod de WordPress. Se está descargando la imagen y todo eso. ¿Vale? Ahora mismo lo que estoy haciendo es desplegar esta parte de aquí. Aún está descargando. Mientras descarga, os enseño el truquillo este de fuf.me. Esto lo podéis probar vosotros si queréis. Si vosotros hacéis intentáis resolver en cualquier dirección, lo que sea .fuf.me, pues la dirección que os responde siempre es 127.0.0.1, que es localhost. ¿Vale? En ese lookup de localhost, lo mismo. ¿Vale? Esto es súper útil. Lo del fuf.me, pues por lo mismo, para poder utilizar Ingress de una manera sencilla. Vamos a ver cómo va, ¿vale? Ya está WordPress aquí en running. Pues ya tengo todas las piezas montadas de aquí. Si yo, antes de enseñarlo funcionando, si hago un Docker PS, que no lo he hecho antes, antes solo tenía MySQL y ahora tengo también el container de Kind, y dentro de Kind es donde están funcionando pues todos estos pods que voy a pintar ahora, que están ahí corriendo dentro de ese container. O sea, son contenedores corriendo dentro de otro contenedor. Contenedores de containerd dentro de un contenedor de Docker. ¿Vale? Como decía, como he puesto Ingress
con wordpress.fuz.me apuntando al servicio de WordPress que acabo de desplegar. Si yo me vengo aquí a wordpress.fuz.me, pues aquí tenemos el WordPress que acabo de levantar, ¿vale? No sé si aquí tengo que intentar hacer un admin y aquí lo tengo funcionando, ¿vale? Esto está ya configurado, la verdad que no me lo esperaba y está ya configurado por cómo yo he levantado el Docker Compose. Si yo hago si vemos el archivo, tengo puesto este volumen. Entonces, voy a hacer una cosa para que veáis que esto me ha utilizado una configuración que yo ya tenía hecha de WordPress cuando hice el dry run de esta demo. Voy a enseñaros de que me cargo la base de datos y arranco WordPress y va a estar vacía, ¿vale? Esto es un poco piscinazo, la verdad que esto no era pensado, pero bueno, creo que me viene bien para enseñarlo. Lo mismo me deja con el culo al aire ahora también, ¿sabes? Hago un down con la opción "-v". También, por ser limpio, voy a hacer un delete de WordPress, del despliegue que acabo de hacer de WordPress. Fijaos que como he borrado este despliegue, cuando yo ahora recargo aquí esta página, ¿ves? Default backend me dice que no hay nada, porque acabo de borrar el despliegue de WordPress. He borrado la base de datos con "-v", que significa bórrame también estos volúmenes. Si yo ahora arranco otra vez la base de datos, se supone que va a estar vacía. Y si vuelvo a hacer un apply de la config de WordPress, pues debería salirme el wizard para configurar WordPress por primera vez, ¿vale? Está tardando porque aún no está listo el pod. Vale, ahí está running. Vale, aquí ya está. ¿Ves? Como he borrado la base de datos y ya no tiene datos, pues ya no me sale el WordPress que me salía al principio, ya me sale directamente el wizard para configurarlo por primera vez, ¿no? Admin, y confirmo el email, admin, ejemplo. Y aquí tengo mi WordPress corriendo dentro de Kubernetes. Se está configurando y todo eso. Bueno, en fin, que está aquí WordPress, ¿vale? Funcionando. Me dice que haga login con las nuevas credenciales. Y aquí está, ¿vale? Así es como me salía antes porque ya lo había configurado previamente. Esto era un poco para demostrar que es cómo WordPress está consumiendo una base de datos que está corriendo fuera del clúster completamente. Vale, esa era un poco la demo. Antes de terminar, comentar un par de herramientas que son bastante útiles. Por un lado es Helm, que ya medio la he introducido, ¿no? Fijaos que para desplegar WordPress he tenido que poner todo esto, ¿vale? Todo este chorro aquí en YAML. Y para desplegar Ingress es solamente esto, donde he puesto las versiones y poquita cosa más. Cuando Ingress es un despliegue bastante más complejo que el que yo he hecho de WordPress. ¿Y cómo funciona esto? ¿No? ¿Por qué solo con esto ya he podido desplegar Ingress en Kubernetes, que es bastante más complejo que desplegar WordPress? Pues porque he utilizado Helm, que Helm al final hace varias cosas, pero principalmente lo que es un motor de plantilla de configuración de Kubernetes, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí, si veis, pues esto es configuración de Kubernetes con un montón de anotaciones que muchas de ellas tendrán valores por defecto, otras no, y que cuando tú le pasas estos valores de aquí, pues él la rellena y te genera la configuración final de Kubernetes y la instala en el clúster. Entonces, eso es muy útil
pues para no andar trabajando con YAMLs kilométricos, Helm. Y la otra herramienta es Scaffold, que cuando estás desarrollando y estás haciendo algo, que hago la imagen, la despliego en el clúster, la ejecuto, no sé qué, eso puede ser bastante tedioso porque tienes que estar todo el tiempo construyendo la imagen, metiéndola en Kind, hago el despliegue de nuevo, cambiando el nombre de la imagen, bastante tedioso y que te consume mucho tiempo innecesario, ¿no? Bueno, pues Scaffold tiene también una serie aquí de configuraciones, un manifiesto que te permite conectarlo con Kind y con otras cosas. Y tú aquí lo que le dices es Scaffold Dev. Él ya va a detectar de que estás trabajando con Kind y ya se encarga un poco de conectar tu proyecto de desarrollo con el clúster, ¿vale? Entonces, fijaos, lo acabo de arrancar y aquí lo que está haciendo es, ha construido la imagen porque era, la tenía que hacer bastante rápido y lo que está haciendo ahora es un despliegue y me está sacando los logs de mi aplicación desplegada en el clúster. Si yo ahora aquí hago k-n system get pods, tengo un pod de hace 18 segundos que es la aplicación con la que estoy trabajando, ¿vale? ¿Qué es lo que me hace Scaffold? Que si yo cambio algo aquí, controllers y job run controller, si yo me vengo aquí y le pongo, por ejemplo, aquí un comentario a esta línea, ¿vale? He puesto un comentario, he guardado y simplemente guardando, Scaffold ha detectado que hay un cambio en el proyecto, reconstruye la imagen y me vuelve a hacer un despliegue. Entonces, si hago aquí un get pods de system, que es el namespace que está utilizando, este de aquí se lo debería cargar en cualquier momento. ¿Vale? Voy a hacerlo con la opción "-w". Mira, ya se lo ha cargado, ¿vale? Me aparece aquí que está terminating, el que había antes, terminating, y hay uno nuevo de hace 4 segundos. Simplemente habiendo yo cambiado una línea de mi código. Simplemente cambiando mi código, gracias a Scaffold, pues se construye la imagen, se inyecta dentro de este clúster local que tengo levantado y me hace otra vez un despliegue de nuevo de esa aplicación. Y aquí está corriendo. Entonces, esto acelera muchísimo el desarrollo, sobre todo pues, en local. Bueno, tanto Helm como Scaffold pues tienen un montón de opciones y que ya, bueno, esto era simplemente una introducción, tanto a Kind como a Helm como a Scaffold. Espero que haya sido interesante, ir un poquillo rapidillo, pero bueno, porque quería verlo todo. Y nada, gracias nuevamente por haber estado este rato. Y Fernando, nada. soy Graham. ¿Nos puedes dar algunos consejos, ¿no? O tips sobre cuando hacemos pruebas, ¿no? Pruebas integradas, por ejemplo, con estos clusters? Vale, sí, esa es buena. Una es, por ejemplo, o sea, Kind, o sea, ¿por qué interesa Kind al mundo del testing, no? Es que Kind es una herramienta para testing, es para testear cosas que hablen con Kubernetes. De hecho, es lo que utilizan los desarrolladores de Google y también de la comunidad que trabaja con Kubernetes para probar el propio desarrollo de Kubernetes. Pero no tienes por qué ser un desarrollador de Kubernetes para querer utilizar Kind. Por ejemplo, el caso que yo he hecho, antes de yo desplegar en ningún entorno, tengo un clúster y veo que mi aplicación con la config que he hecho de Kubernetes funciona ahí. Esa es una. Y luego otra muy interesante es que esto se puede hacer en la integración continua. Tú puedes levantar Kind como parte de tu pipeline de integración continua y que haga esto, construya la imagen, levanta un clúster de Kubernetes utilizando Kind, haces unos despliegues sobre ese clúster y luego tienes una suite de test end-to-end que van probando que la aplicación funciona correctamente cuando está corriendo en el clúster. Principalmente
si tu aplicación es un operador de Kubernetes que lo que hace es actuar sobre la propia API de Kubernetes. Un operador es como un plugin de Kubernetes. Si tú has diseñado tu aplicación para que sea un plugin de Kubernetes, pues Kain tiene muchísimo sentido porque vas a poner tu aplicación a correr en un clúster que, ya digo, es de verdad. No es ningún tipo de mock. Lo único que está virtualizado es el servidor en el que se ejecuta, que es un container, en lugar de ser un servidor bare metal o un servidor, una máquina virtual. Es un contenedor, pero todo lo que corre dentro del contenedor son los procesos y los ejecutables reales de Kubernetes. Vale. ¿Alguien tiene una pregunta para Fernando? Sí, una pregunta. Bueno, hablando esto de la implementación con testing, ¿se podría implementar con Selenium Grid? O sea, ¿es lo mismo que usar Selenium Grid, los contenedores? ¿O cómo ejecutaría con Selenium Grid esto? No sé si tienes Pues, experiencia. no tengo mucha experiencia con Selenium Grid, pero hasta donde yo sé, Selenium Grid, tú puedes desplegar contenedores con Chrome, con Firefox y demás, ¿no? Y utiliza Selenium Grid un poco para orquestar las pruebas de interfaz sobre eso, ¿verdad? Yo o sea, no lo aseguro 100%, pero no veo una razón por la cual no se pueda desplegar Selenium Grid dentro de Kubernetes y tener así diferentes granjas de Selenium Grid corriendo en un clúster. Esto quizás tiene más sentido desde el punto de vista de infraestructura, pues para gestionar la infraestructura de Selenium Grid en un clúster que pues, te da más resiliencia y todo eso. Pero podrías hacerlo. En principio, o sea, no veo una razón por la cual no se pueda hacer. Seguramente sí. También otra cosa que tú puedes hacer es, tú despliegas tu aplicación y luego para como framework para orquestar la propia suite de pruebas, pero el end-to-end dentro de está corriendo en Kubernetes. Bueno, o sea, para probar en paralelo, por ejemplo, y aprovechar Ujú. los tiempos en varios navegadores, en varias plataformas, no sé, en Linux, Sí, en mobile. O sí. sea, sin Selenium Grid, solamente con Selenium, me dices, ¿no? Usando Kubernetes Ujú. y se ahorraría mucho espacio también de memoria, ¿no? Pues Usar sí, en paralelo. sí, sin duda. Ahí el comentario que yo te haría ahí es que si tú lo que quieres es tener un clúster permanente de Kubernetes sobre el que tú haces pruebas, por ejemplo, un clúster que está en unos servidores remotos y que el equipo de QA utiliza para eso, ¿no? O que es parte de la pipeline de integración continua. Para eso, Kain no es una recomendación, porque Kain no es una forma de despliegue de Kubernetes. Kain es una herramienta para virtualizar Kubernetes y levantar entornos de prueba del propio Kubernetes, pero en sí como una forma de despliegue de Kubernetes para estar funcionando de forma productiva o de forma permanente ofreciendo servicios, no está pensado para eso. Es un disclaimer que ellos te ponen. No sé si... Vale, sí, 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 no, eso es todo. Vale, Gracias. gracias a ti por la pregunta. ¿Alguna más preguntas? Ok, creo que ya estamos. Pues muchas gracias, Fernando, como siempre, una charla interesante. Ok, pues mañana os enviaremos la presentación, ¿no? También hemos grabado la charla también, ¿vale? Entonces lo vamos a subir también en la web, así que vais a tener todo esto disponible. Y nada más, ¿no? Quiero daros las gracias, ¿no? Por conectar y por vuestro tiempo, ¿no? Y por formar, ¿no? La gran comunidad, ¿no? que sois. Y pues nada más, ¿no? Es el verano, ¿no? Desde Nextdoor vamos a estar presentes, muy presentes a partir de septiembre con nuestras actividades, ¿no? Entonces nos vamos a ver, sin duda.
Y nada más, que tengáis un buen verano y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.